Hola a todos. Vamos a presentar, de forma muy breve, un complemento anexo al video publicado en octubre del 2020, el algoritmo de Deutsch. Esta presentación va a mostrar la programación sobre el IBM Quantum Experience Circuit Composer con el editor de Composer de IBM. Vamos a explicar cada paso, pero antes voy a hacer un pequeño repaso de los conceptos básicos que se necesitan para comprender esta programación. Aquí los QR que tienen la URL respectiva tanto al video del algoritmo de Deutsch como al documento de base, conceptos matemáticos básicos de computación cuántica, aquí los respectivos QR. El circuito que vamos a programar con el IBM Quantum Experience, con la nueva edición, con la nueva versión del circuito de IBM, vamos a irlo complementando con explicaciones en la medida que localizamos las puertas cuánticas sobre los cables paralelos. Aquí los puntos complementarios para el repaso del video del algoritmo de Deutsch, que queremos complementar programando el circuito con la nueva versión de IBM Quantum Experience, con el Circuit Composer. Estos puntos son el concepto de función constante y balanceada, es fundamental en, en este circuito, es lo que queremos, a lo que queremos llegar. El punto 2, la puerta lógica de Hadamard, es comprenderla en serie y en paralelo. La puerta lógica CNOT en el tercer punto, esa conectiva lógica es muy importante como la planteó David Deutsch. En el punto 4 hay que repasar la transformación lineal unitaria, el oráculo o puerta o caja negra. Enseguida en el 5.5 el diagrama tradicional del algoritmo de Deutsch, el cual está en decenas de publicaciones acerca de este tema, tanto en libros, papers y en internet. Con esos puntos básicos vamos a ingresar a la programación cuántica del algoritmo de Deutsch. Bueno, aquí estamos en el Quantum IBM Composer para hacer la programación del algoritmo de Deutsch, que vamos a construir utilizando estos objetos que ustedes visualizan acá. Vamos entonces a poner primero el nombre. Salvamos. Una vez que hemos hecho eso, vamos a empezar a localizar los objetos en los cables. Entonces vamos a inicializar, vamos a utilizar el vector 0 en el primer cable, el mismo cable. En las versiones anteriores la inicialización era por defecto, es decir, estaban ambos en el estado cuántico 0. Pero en esta nueva versión del editor Composer de IBM se debe localizar el vector 0 en los cables que vamos a utilizar. Se inicializa con el vector 0, 1, de modo que en el segundo cable vamos a localizar un Pauli X, el cual en esta nueva versión del Composer el objeto aparece con este símbolo que estoy mostrando acá. Y ahora tenemos ya la inicialización que requiere la entrada del algoritmo de Deutsch, es decir, el estado básico 0 en el primer cable y el estado básico 1 en el segundo. El producto tensorial entre estos vectores constituye el ket sub 0. Ver el diagrama, aquí lo estoy mostrando, el diagrama tradicional del algoritmo de Deutsch. Aquí voy a utilizar un objeto que se llama barrier solo por razones didácticas, en este caso para mostrar mejor la localización sobre los cables paralelos de las puertas que voy a utilizar. Es decir, si no quedaría todo muy junto. Este objeto barrera es para separar partes de un circuito de las transmisiones que se dan a través de los cables del circuito. Bueno, entonces la función del objeto barrier es evitar que las herramientas del backend optimicen el circuito después de esas o líneas.
Esto no afecta realmente el resultado teórico de la barrera, es decir, que quedan, si no se utiliza eso es como que se limpia, porque si no siguen, puede afectar los siguientes cálculos, que no es el caso en este momento. Ahora que tenemos inicializado el circuito cuántico para programar el algoritmo de acuerdo al diagrama tradicional de Deutsch, comienzo con la aplicación de un Hadamard en cada cable, es decir, con la superposición mediante el producto tensorial de los vectores de la base de Hadamard. El Hadamard aplicado al vector 0 en el primer cable, multiplicado por el vector aplicado al vector 1 en el segundo cable. Y eso va a constituir el ket sub 1, es decir, el estado cuántico que va a ingresar al oráculo. Vamos a construir el oráculo, es decir, la transformación lineal unitaria U sub f, aplicando un Hadamard en el segundo cable, un Zenot del primer cable al segundo y un Hadamard nuevamente en el segundo. Este que voy a marcarlo acá con un círculo, lo separamos nuevamente con un barrier para dar término posteriormente a la salida que es sus 2. Con esa vamos a rematar aplicando nuevamente un Hadamard en el primer cable y acuérdense de que esto es una transformación simultánea. Aquí yo lo analizo uno a uno, pero es simultáneo. Esta salida que sus 2 sale por ambos cables, aplicamos ahí el Hadamard en el primero y la salida por ahí es 0, dado que el Hadamard en serie, cuando voy por el mismo cable, es idempotente. En el segundo cable se aplicó el Zenot, esto implica que la salida es 1. Bueno, recuerdo nuevamente, esto ocurre simultáneamente utilizando el paralelismo inherente al circuito cuántico, de modo que esta resultante que hemos en el diagrama tradicional de Deutsch lo denominamos con Ketsus 3, muestra ambos resultados. Con esta breve presentación damos término al complemento anexo al video Algoritmos de Deutsch, publicado en octubre del 2020, detallado en el documento central Conceptos matemáticos básicos de computación cuántica. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.